Dios los bendiga. Marcos capítulo 6, por favor. El Evangelio de Marcos, capítulo 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Vamos a orar. Diríjanos en una oración, por favor, hermano. Gracias, a ver. Bendito sea nuestro Dios, que nos ha bendecido con toda bendición en Cristo nuestro Señor. Damos gracias, bendito Dios, de nueva cuenta, porque usted es muy bueno y tiene mucha misericordia con nosotros, bendito Padre, al darnos la vida en este día más aquí en la tierra. Damos gracias por ello y damos gracias por todas las bendiciones que ha derramado en toda la faz de la tierra, principalmente en sus hijos, bendito Padre, de conocerle, de honrarle y de darle gloria y honra siempre, bendito Padre. Ayúdenos a estar firmes en el Evangelio, bendito Padre Santo, firmes siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Sea con cada uno de los presentes, tantos jóvenes y adultos, con nuestros visitantes, Padre Santo, damos un oído atento para que comprendan la obra tan grandísima que ha hecho con nosotros y estar agradecidos, Padre. Todo esto lo llevamos a su presencia en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Marcos capítulo 6 es el segundo año del ministerio de Jesús. Y en este segundo año, por primera vez, va a enviar a los apóstoles de 2 en 2. Miren el verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Después ¿de qué? Después de haber pasado por la ciudad de Nazaret. Jesús no puede enviar a los apóstoles a predicar si primero no pasan por la ciudad de Nazaret, porque en Nazaret Jesús los va a capacitar, los va a entrenar, los va a preparar a los apóstoles de Cristo. Nazaret es el mensaje. Miren el capítulo 6, verso 1, por favor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Cuál es la tierra de Jesús? Nazaret, donde él fue criado, donde él tuvo su infancia, su adolescencia, hasta los 30 años. Jesús estuvo
en Nazaret. Y esta es la segunda visita que él hace. Pero un año atrás, Jesús hizo su primera visita a Nazaret. ¿Quién se acuerda cómo le fue a Jesús en su primera visita en Nazaret? Jesús se paró en la sinagoga, leyó el profeta Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí, y predicó. Y los habitantes de Nazaret quisieron lincharlo, matarlo y tirarlo de un precipicio para destruirlo. Eso pasó en la primera visita. Pregunto, si la primera vez quisieron matar a Jesús en Nazaret, ¿por qué regresas por segunda vez a Nazaret? Si en la primera visita nadie te recibió, nadie te aceptó y todos te quisieron matar, ¿por qué regresar por segunda vez? Por lo menos tengo 3 posibilidades, hasta 4. La primera, capítulo 3, verso 6 de Marcos, 3:6. Alguien que me ayuda a leer con el micrófono, por favor. 3:6. Usted mismo, 3:6. Quien tenga el micrófono. Ahí, 3:6, por favor, Rodolfo. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hermano, los herodianos y los fariseos decidieron matar a Jesús, destruir a Jesús. Un complot. Entonces pienso que Jesús va a Nazaret porque no quiere tener conflictos con los fariseos y los herodianos. Los conflictos los va a tener después, en el 3er año. Entonces me parece a mí que Jesús va a Nazaret no a esconderse, no es porque sea cobarde. Jesús está pensando, no es el momento de enfrentar a mis enemigos, los fariseos. Todavía no. Esa es una posibilidad. ¿Por qué Jesús va a Nazaret? 2, en el capítulo 3 de Marcos, versículos 7, 8 y 9, por favor. Esta es una segunda posibilidad. No me la paguen, por favor. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores, de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. ¿Qué le dijo a los discípulos? Ténganme el carro listo, encendido, porque en cualquier momento tengo que salir corriendo, porque la gente me está oprimiendo, la gente me está aplastando. Entonces pienso que Jesús va a Nazaret para retirarse de las multitudes que lo estaban oprimiendo. De hecho, el verso 20, mira el 3:20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Jesús no tenía tiempo de desayunar, de almorzar, de cenar por el gentío. Y pienso que va a Nazaret porque quiere respirar, quiere descansar, quiere estar un poco tranquilo y recobrar fuerzas. Una tercera posibilidad, 3:21, por favor. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Cuando vinieron los suyos, María, sus hermanos, sus hermanas, vinieron para prenderle, para meterle una camisa de fuerza. ¿Por qué?
Los familiares pensaban que Jesús estaba loco, lunático, fuera de sí. Entonces pienso que Jesús va a Nazaret a decirle a sus familiares: yo no estoy loco, como ustedes piensan. Son solamente posibilidades los que estoy dando. Pero volvamos al capítulo 6:1. Por favor. La primera oración. Salió Jesús de allí y vino a sus tierras, y le seguían sus discípulos. Hasta ahí. Yo creo que Jesús va a capacitar, va a entrenar a los discípulos, les va a enseñar una gran lección a los apóstoles y también una gran lección a nosotros. Jesús no puede enviar a los apóstoles de 2 en 2 si primero no me acompañan a Nazaret. Tienen que pasar por Nazaret. Veamos lo que va a suceder. Verso 2, por favor. Verso 2. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿Cómo reacciona la gente de la sinagoga en el verso 2? Estaban admirados ¿de qué? Versículo 2. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Sabiduría. La doctrina, el conocimiento, la enseñanza. 2. ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Quién le ha dado sabiduría a este? ¿Dónde aprendió tanta doctrina este? Y tercera pregunta: ¿y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿Quién le ha dado poder a este carpintero? ¿Quién le ha dado sabiduría? ¿Quién le ha dado conocimiento? A él lo conocemos de chiquitito. Él creció con nosotros. Nunca estudió, nunca fue a un instituto, a una escuela, a una universidad. ¿De dónde sacó tanta sabiduría? ¿De dónde sacó tanto conocimiento? ¿Y quién le dio ese poder que con sus manos está haciendo milagros? La gente en Nazaret no puede creer eso. Lo que Jesús está predicando, lo que Jesús está haciendo. La gente de la sinagoga, por si acaso, en la sinagoga todos tienen la Biblia abierta, al menos el Antiguo Testamento. Todos. En la sinagoga se estudia la Biblia, se ora, se canta a Dios. Y Jesús está en la sinagoga. Versículo 3, por favor. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. ¿No es este el carpintero? Por si acaso, carpintero, la palabra es tectón, es artesano. Jesús con sus manos hacía cosas de madera, hacía cosas de piedra y hacía cosas de hierro. No era solamente madera. Jesús era el artesano del pueblo. No es este el carpintero. No solamente cosas de madera, de hierro y también de piedra. Pero mire lo que dice ahora. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? Hijo de María, hermano de Jacobo. ¿Por qué? ¿Por qué lo llaman hijo de María? Es raro. Porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en Chile, si usted pregunta
sostener. Por el hijo de la señora Rosa, nadie me conoce. Pero si usted pregunta, el hijo de don Arsenio, el Pedro. Porque todos me conocen por el nombre de mi papá. Nadie me conoce por el nombre de mi mamá. En el Nuevo Testamento exactamente lo mismo. Miren el capítulo 1 de Marco. 1 de Marco. Verso 19, por favor. Verso 19. Pasando de allí, un poco más adelante, vio Jacobo, hijo de Zebedeo. ¿A quién vio? A Jacobo, hijo de quién? De Zebedeo. Del nombre del papá. Marcos 2:14. Y al pasar vio a Leví, hijo de A Alfeo. Leví, hijo de quién? De Alfeo. Entonces siempre se menciona a la persona con el nombre del papá, nunca con el nombre de la mamá. Y en Marcos 6 están diciendo hijo de María. ¿Quién tienen que haber dicho? ¿Hijo de quién? De José. ¿Y por qué no lo dicen? ¿Por qué? ¿Qué le están diciendo a Jesús en Nazaret al decir hijo de María y no hijo de José? Bastardo. Bastardo. Este es un bastardo. ¿Cómo este bastardo nos puede predicar? ¿Cómo este bastardo nos puede enseñar? ¿Cómo este bastardo puede estar haciendo milagro? Si nació en fornicación, este nunca ha tenido papá. A Jesús lo están tratando de bastardo en Nazaret, su propia gente, su propia familia, sus propios vecinos. Esa es la idea del pasaje. Lo están escupiendo a Jesús en la propia cara y los apóstoles están mirando y están escuchando todo esto. A Jesús lo están tratando de bastardo. Lo trataron de lunático, de blasfemo, de endemoniado, de Belcebú, de mentiroso, porque así la gente trata a Jesús. Pero aquí lo están tratando de bastardo. Eso está pasando en Nazaret. Sigamos. ¿Hijo de qué? De María y... Hermanos, vamos Rodolfo. Okay. No se quede dormido, mijo. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Por si acaso. Si hay visitantes aquí, no los conozco. Aquí están los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús. Si usted escuchó alguna vez la doctrina o enseñanza de la virginidad perpetua de María, de que María no tuvo más hijos, eso es mentira. José no conoció a María hasta que María dio a luz a Jesús por obra del Espíritu Santo. Después José siguió siendo matrimonio con María y tuvieron más hijos y más hijas. Jesús es el primogénito de ellos, el primero. En cuanto a Dios, Jesús es el unigénito de Dios, el único hijo de Dios. Pero en cuanto a José y María, Jesús es primogénito, el primero de varios hermanos y de varias hermanas. Y aquí están los hermanos de Jesús. Por si acaso, ¿ok? ¿Cómo termina el verso 3? Y se escandalizaban de él. Se escandalizaban de él, es decir, no podían aceptar a Jesús. Hermano,
Jesús es un escándalo para mucha gente. Es un estorbo para mucha gente. Es desagradable para mucha gente. La presencia de Jesús, el nombre de Jesús es desagradable, es un estorbo, es un escándalo para la gente. Por eso hoy día en la universidad aquí y en las escuelas no se puede hablar de Jesús. No se puede llevar una Biblia, pero puedo llevar una revista de pornografía y nadie me dice nada. Pero esto no lo puedo llevar, porque Jesús es un estorbo, Jesús es un escándalo. Para la gente. Jesús es desagradable para la gente. Es lo que le conté a Rodolfo y a Victoria cuando estuve ahora en Houston con el temporal. Todos con sus celulares. Estábamos todos ahí, los pasajeros. Y yo puse mi Biblia ahí. Y todos quedaron locos cuando puse mi Biblia. No mi celular. Nadie pone una Biblia en el aeropuerto en Houston. Nadie abre una Biblia ahora. ¿Cierto? Nadie la abre. Porque esto es un escándalo. Esto es un estorbo. Esto no te deja vivir tranquilo esto. Pero eso no es la prédica de ahora. Sigamos con esto. Verso 4. Verso 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. No hay profeta sin honra, hermano. Los vecinos de Jesús, los parientes de Jesús, los hermanos de Jesús, las hermanas de Jesús, no honraron a Jesucristo, no lo respetaron. Ni su propia familia lo aceptó. Ni sus propios hermanos creyeron en él. Jesús fue deshonrado, fue rechazado, fue escupido, fue tratado de bastardo de su propia gente, de sus propios familiares y amigos. Y Jesús lo sabe. Aquí no soy bienvenido, está diciendo Jesús. Nadie me está respetando aquí. Y por esa razón, verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos enfermos. Y siempre me he preguntado, ¿por qué Jesús no pudo hacer allí ningún milagro? Bueno, por el rechazo de la gente, por el desprecio de la gente. Mira el verso que viene, el verso 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededores enseñando. Anoten esto, porque esto es importante en este pasaje. En todo el Nuevo Testamento, solo dos cosas asombran a Jesús. Le llaman la atención a Jesús, lo dejan con la boca abierta. Dos cosas a Jesús lo estremecen, lo dejan en shock, lo dejan. ¿Y qué pasó aquí? Uno es la incredulidad, el desprecio y el rechazo de las personas. A Jesús lo asombra, lo maravilla ver tanta incredulidad, ver tanto rechazo, tanto desprecio de las personas, tanta indiferencia hacia Él, tanta apatía hacia Él. Pero lo otro que a Jesús lo asombra y dice, wow. Mateo capítulo 8, verso 10. Mateo 8, 10, por favor. Lo del centurión romano. Miren, el centurión romano, la palabra maravillado o asombrado aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento, refiriéndose a Jesús. En Marcos 6, y aquí en Mateo 8, 10.
¿Qué dice Mateo 8:10? Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y Jesús se maravilló al ver la fe del centurión. Jesús se maravilló al ver la incredulidad de los de Nazaret. Las dos cosas que a Jesús lo maravillan, lo sorprenden, es mi fe o tu incredulidad. Nada más. Nada más. Son las dos cosas que a Jesús lo sorprenden o lo dejan con la boca abierta. Mi fe o mi incredulidad. En que yo lo acepte o en que yo lo rechace a Él. Amén. Amén. Ok. Ahora comenzamos. Esa fue la introducción de este pasaje. Pero ahora vamos a ver el pasaje. En su contenido. Lo que Dios quiere decirnos a nosotros en esto. Amén. Amén. Póngase cómoda, porque vamos a comenzar bien aquí. Póngase cómodo. Marcos capítulo 6. Tengo por lo menos varios puntos que van a servir a nosotros, no nos van a servir mucho. Fijémonos en el verso 2, en la actitud de la gente. Veamos la actitud de la gente. Rodolfo, verso 2 de nuevo. Y llegando al día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿Cómo reacciona la gente en el verso 2? ¿Cómo? Se admiraban Admirados. de la sabiduría de Cristo, del conocimiento de Cristo, del poder de Cristo, de los milagros de Cristo. La gente se admiraba. Pregunto, ¿cuántos creyeron de todos ellos? ¿Cuántos se arrepintieron? ¿Cuántos cambiaron la vida? Ninguno. ¿Cuál es mi punto? A ti o a mí nos puede maravillar el poder de Cristo, el amor de Cristo, la grandeza de Cristo, la palabra de Cristo. ¿De qué sirve si no te conviertes, si no te entregas, si no lo aceptas y lo sigues rechazando? ¿Cuánta gente hoy día, bonita la palabra de Dios, bonita la doctrina de Cristo, bonito que Cristo murió, que Cristo esto, que Cristo esto otro, y todavía la gente no se convierte y lo sigue rechazando? Que yo me emocione, que yo llegue a llorar y diga: el sermón estuvo bueno, la palabra de Dios estuvo bonita, que Cristo es poderoso, pero si no me convierto, si no lo acepto a Cristo le da igual eso, tu emoción. Aquí se admiraban de la sabiduría de Cristo, igual lo escupieron. Se admiraban de la doctrina de Cristo, igual lo escupieron y lo rechazaron y lo despreciaron. Igual lo hicieron. Y esto es más triste. ¿Saben por qué? Porque esta gente está con la Biblia abierta en la sinagoga. Eso es una sinagoga. Jesús hablaba con sabiduría, ¿cierto? Amén. ¿Qué dice la profecía en Isaías capítulo 11, verso 2, en cuanto al Mesías? Veamos Isaías 11, 2. El Antiguo Testamento decía que el Cristo, el Mesías, iba a hablar con sabiduría cuando llegara. ¿Qué dice Isaías 11:2?
Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hermanos, la profecía decía que el Cristo iba a tener espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de poder, de temor de Jehová. Y Cristo está hablando con sabiduría. ¿Cómo no se les pasa por la mente? Este puede ser el Cristo, este puede ser el Hijo de Dios. Pero ellos, aún con la Biblia, no creyeron en Cristo. Viendo el poder y los milagros, no creyeron en Él. Tanto rechazo, tanta incredulidad, tanto desprecio por el Hijo de Dios. ¿Qué decía la profecía en Isaías 35, versos 4 y 5? Sobre los milagros de Cristo. ¿Qué dice? ¿Encontró Rodolfo? Con Rodolfo pudimos estar hasta mañana. Vamos. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá a vos y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará. Hasta ahí, el cojo va a saltar, el ciego va a ver, los mudos van a escuchar. La profecía decía eso. ¿Y qué está haciendo Cristo en Nazaret? Exactamente eso. Está haciendo eso. Igual lo escupieron, igual lo rechazaron, igual lo despreciaron. Por eso Jesús se asombró de tanto rechazo, de tanta incredulidad. Una persona puede experimentar el poder de Cristo, le puede gustar la sabiduría de Cristo, la doctrina de Cristo, le puede gustar la palabra de Dios, y aún así rechazar y escupir a Cristo. Y aún así despreciar a Jesús. ¿Cómo tanto rechazo al Hijo de Dios? Nazaret, donde se rechazó a Jesús. A pesar de eso, versículo 6, por favor. Versículo 6, Marcos 6, 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Aunque a Jesús lo rechazaron en Nazaret, igual continuó enseñando, predicando y enseñando. Porque si esta familia me rechaza, yo voy a ir a predicar a otra familia. Si esta ciudad no quiere recibirme, voy a otra ciudad. Pero Jesús siguió predicando, siguió enseñando la palabra de Dios, a pesar de todo el desprecio y el rechazo que recibió en Nazaret. Hay que seguir predicando, hay que seguir enseñando la palabra de Dios, a pesar del rechazo. A pesar del rechazo. No hay que desanimarse, hay que seguir predicando. Amén. Versículo 4. 6:4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Jesús sabe cuando un pariente, cuando un vecino, cuando un familiar te desprecia y te rechaza y no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere saber del Evangelio y no quiere saber de la iglesia de Cristo. Jesús sabe lo que se siente cuando tus parientes, cuando tus familiares te desprecian y te rechazan. Jesús sabe eso. Jesús sabe lo que significa ser rechazado. Jesús lo sabe esas cosas. A Jesús le duele, le dolió y le sigue doliendo
cuando su propia familia lo despreció a él. Eso duele. Cuando tus parientes no quieren escucharte, no quieren saber de Cristo, ni del Evangelio, ni de la palabra de Dios. Eso duele. Jesús sabe lo que duele cuando alguien te rechaza a ti, especialmente una persona que tú quieres, que tú aprecias, que tú estimas. Especialmente. Jesús sabe esas cosas. Pero hay esperanza. Hay esperanza. Verso 3. Verso 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? ¿Hermano de quién? Jacob. ¿Y quién es este Jacobo que escupió a Cristo, que rechazó a Cristo? ¿Quién es este Jacobo? El que escribió el libro de Santiago. El que escribió la epístola de Santiago. Es decir, que Jacobo rechazó a Cristo, no creyó en Cristo, pero cuando Cristo resucitó, se le apareció a él. Y este hombre se convirtió a Cristo. ¿Qué significa? Que hay que tener paciencia, porque si tu familiar no se convierte hoy día, puede convertirse mañana. El puente no hay que quemarlo nunca. Amén. Las puertas nunca hay que cerrarlas. Mi gran amigo, Víctor, 5 años estuve predicándolo. Me rechazó por 5 años. Me echó de su casa por 5 años. Al final se convirtió. Al final aceptó a Cristo. Y fue un gran evangelista. Junto con su esposa y con todos sus hijos. ¿Quién más viene? Versículo 3. Hermano de Jacob, de José, de Judas y ¿Quién de es Simón. este Judas? ¿Quién es este Judas? El que escribió el libro de Judas. También se convirtió después a Cristo. De hecho, después todos los hermanos se convirtieron. Después todos creyeron en Jesús. Al principio hubo rechazo, al principio hubo incredulidad, pero después los hermanos de Jesús, todos se convirtieron, todos siguieron a Cristo y todos lo aceptaron a Cristo. Hay que seguir predicando nomás. Amén. Amén. Versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Jesús llevó a los apóstoles a Nazaret para prepararlos, para capacitarlos, para entrenarlos. ¿Entrenarlos para qué? ¿Prepararlos para qué? Para que enfrentaran desprecio. ¿Para? Para que enfrentaran desprecio. Para el rechazo. El que se hace cristiano, el que se convierte a Cristo, tiene que estar preparado para ser despreciado, ser rechazado por los familiares, por los amigos y por todo. Porque no caemos bien en ninguna parte. No caemos bien. Por ser lo que somos. Uno tiene que estar preparado para ser despreciado, para ser rechazado. Siempre. Y eso no tiene que desanimarte. Uno tiene que prepararse para ser rechazado por la gente, especialmente por los familiares, por los amigos. Jesús preparó a los 12 para el rechazo, para el desprecio. A mí me despreciaron, a ustedes también los van a despreciar. A mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Versículo 11, por favor. 6, 11. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo
que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Qué fuerte es. Fuerte. Miren el 11, por favor, el versículo 11. Si en algún lugar no los reciben ni los quieren escuchar, sálganse de ese lugar, sacudan el polvo de vuestros pies para testimonio a ellos. Miren ahora, de cierto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hermano, ¿cuáles son las ciudades más pecaminosas de toda la Biblia que conocemos? Sodoma Gomorra. y Gomorra fueron destruidas por el fuego de Dios. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra que conocemos? Son varios los pecados de ellos, pero el principal: Inmoralidad. inmoralidad sexual o homosexualidad. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Según el verso 11, hay un pecado más grave, más pecaminoso, más horrible que la inmoralidad sexual, que la homosexualidad, que el lesbianismo, que el adulterio y que la fornicación y que de la idolatría. Hay un pecado más grande que ser adúltero, que ser fornicario, que ser homosexual. ¿Cuál? Rechazar a Jesucristo es el peor de todos los pecados. No aceptar a Cristo, el Hijo de Dios, es el peor de todos los pecados que puede existir. El rechazo a Jesús, el desprecio a Jesús, es el pecado de todos los pecados. No creer en Jesús, no recibir a Cristo, no aceptar a Cristo, no entregarse a Cristo, es el peor de todos los pecados. Más que ser adúltero, más que ser homosexual. Si los homosexuales y los adúlteros no van a ir al castigo, no por ser adúlteros, sino por no haber aceptado, recibido a Cristo como el Salvador de sus vidas. Piensa lo que significa rechazar a Jesús, despreciar a Jesús, no querer escuchar de Jesús, no querer recibir a Cristo. El pecado para esa persona, el pecado para Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que para esa persona. No creer en Jesús, no aceptar a Jesús, es el peor de todos los pecados, hermanos. Mira lo que dice Juan, el Evangelio, capítulo 3, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hasta ahí, mira, el que en él cree no es condenado, pero la persona que no cree va a ser condenada. No, ya es condenado. El hecho hoy día domingo, el hecho hoy día de no creer en Cristo, de no aceptar a Cristo, ya estoy condenado. No necesito morirme para ver si soy condenado o no. Ya ahora soy condenado. Ya es condenado.
por no haber creído en el Hijo de Dios, por no haber recibido a Cristo, aceptado a Cristo. Ya es condenado. Mira el 3:36, de ahí mismo, por favor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no vendrá a la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Tú crees que la ira de Dios va a caer sobre ti después? No, la ira de Dios ya está sobre ti. Tú puedes tener la bendición de Dios o puedes tener la ira de Dios sobre ti. Por no creer en el Hijo de Dios, por no aceptar al Hijo de Dios, por no recibirlo. En esta mañana tú te puedes irte para tu casa con la bendición de Dios o te puedes regresar con la ira de Dios sobre tu vida. Te puedes ir salvado o te puedes ir condenado en esta mañana. Todo depende si aceptas o rechazas a Cristo. Es decisión tuya al final. Es decisión de cada uno. Aceptarlo o rechazarlo. Abrazarlo o despreciarlo. Honrarlo o deshonrarlo. Pero es decisión de uno eso. Juan capítulo 1, ahí mismo, verso 10. Juan capítulo 1, verso 10, 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino a su pueblo y los suyos no lo recibieron, no lo aceptaron, lo crucificaron, lo despreciaron, lo escupieron, lo golpearon, lo molieron. Su propia gente lo despreció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo despreciaron a él. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa recibir a Cristo o creer en Cristo? Vean el sinónimo aquí. Vean el sinónimo en el 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes son ellos? Los que creen. A los que creen en su nombre. Creer en Jesucristo es recibir a Jesucristo. Recibir a Cristo es creer en Jesucristo. Los que lo reciben es porque creen en Él. Amén. Los que creen en Él es porque lo recibieron. Amén. Amén. Pero no me malinterprete. Pero no es importante. No es importante lo que recibimos. ¿Cómo que no? Bueno, vamos a recibir el perdón de pecados, vamos a recibir la salvación, vamos a recibir el don del Espíritu Santo, vamos a recibir la vida eterna. ¿Cómo dices tú que eso no es importante? No, no es importante. Lo importante, chiquillos, no es lo que recibimos. Lo importante es a quién. ¿A quién recibimos? Amén. ¿A quién recibimos? ¿A quién aceptamos? Recibimos a Cristo, el Hijo de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Recibes a Dios en tu corazón y en tu vida. Amén. Recibes al que dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el pan de vida, el que coma de mí nunca más tendrá hambre. Yo soy el buen pastor, conmigo nada te faltará. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo te voy a llevar al Padre.
Yo soy la resurrección y la vida. Si crees en mí, aunque te mueras, vas a vivir para siempre. Amén. ¿A quién recibes? Recibes el gran tesoro, la perla de gran precio, al Señor de los señores, al Rey de los reyes, al Dios admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Recibes a Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Eso es lo que recibes. Y si no recibes a Él, lo pierdes todo, pero lo ganas todo. Porque recibes a Cristo. Amén. Al Hijo de Dios, al Señor. Y cuando uno recibe a Jesucristo, lo pierde todo con el mundo, pero lo gana todo con Él. Amén. Amén. ¿A quién recibes? ¿A quién recibes? A Jesús le asombra la incredulidad y la fe. ¿Cómo está tu corazón? ¿Crees en Jesucristo? ¿Quieres aceptar a Jesucristo, recibir a Jesucristo en tu vida en esta mañana? ¿Creer o no creer? ¿Aceptarlo o rechazarlo? Vamos al libro de Marcos. Mira cómo termina el libro de Marcos. Marcos 16. Mira cómo termina. Recuerda que a Jesús lo único que le asombra es la fe o la incredulidad. Nada más le asombra a Jesús. Jesús recompensa a los que creen. Jesús va a recompensar a los que no creen también. Mira cómo termina el libro de Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere ¿en qué? Jesús. En el evangelio. El que creyere que Jesucristo murió por sus pecados, el que creyere que Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día entre los muertos, el que creyere en la muerte de Cristo y su resurrección y fuere bautizado, aceptar a Cristo, recibir a Cristo, será salvo. El que cree en Jesucristo y se bautiza en las aguas es salvo, es perdonado, es limpiado por la sangre de Cristo. Mas el que no creyere será condenado, salvo o condenado. Todo depende si crees o no crees. Todo depende de eso. Si hay alguien en esta mañana que decide creer en Jesucristo, que decide aceptar a Cristo, recibir a Cristo, entregarse a Cristo, hoy en esta mañana puedes entregarte a Cristo. Por favor, no lo desprecies, no lo escupas más a Jesús, no lo deshonres más, no lo rechaces más, por favor. No lo escupas más a Jesús. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo, recibir a Cristo, yo le invito a que levante su mano, por favor. Si alguien quiere ser bautizado en esta mañana, porque ha creído en Cristo, porque ha decidido seguir a Cristo.